Entonces, a ver, la visión de la micro heterodoxa, pues va a converger a hacer una crítica tanto de las curvas de oferta como demanda. Y bueno, alrededor de esas dos críticas, de la forma y de cómo se construyen, eh, hay varios matices que hay que revisar. Pero bueno, la clase pasada estuvimos revisando ahí, pues, los 13 puntos críticos que señalaba Morgenstern. Y bueno, él estaba, como les comentaba, él estaba vendiendo la teoría de juegos. Y por el otro lado estábamos viendo el otro paper de la extraña historia del Homo económicos, ¿no? Que lo presentamos rápido. Entonces vamos a converger a estas dos cosas de oferta y demanda, pero me gustaría ahorita, así rápido, empezar con un repaso de micro, de conceptos de micro, de la micro convencional. Entonces voy a poner el pizarrón, te los voy a compartir. ¿Dónde está mi? Está mi pizarrón. Déjame buscar mi pizarrón nada más. Espera. Open, open. Acá está. Entonces, a ver, denme chance. En lo que abre. Tengo que hacer un ajuste. Jorge, eh, Mándeme. decías la lectura de Morgenstern la otra vez, ¿y cuál otra? ¿Qué otro Ah, autor había? la otra es de Duncan Foley. Se llama La extraña historia del Homo economicus. De hecho, ahí están las dos, te las mandé en el WhatsApp, Bruno. Sí, no, la primera la leí, la segunda no. O sea, son las dos lecturas, de hecho, les mandé la lectura. Ojalá y puedan leerla completa, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a compartir ahorita la pantalla. Ahí está. Entonces ya están viendo ahí, ¿no? Todos estamos ahí. Nada más para hacer un repaso. Con ellos, viste, Bruno, ¿cómo se llama? El productor y todo lo demás, ¿no? El Sí, consumidor productor. sí, vimos Entonces, construir vamos a ver. y la forma del mercado hasta Ok, llegar a la caja de Edwards. entonces, a ver. Espérame un tantito. A ver, a ver, ahora no quiere jalar. A ver, espérame un tantito. Listo. Entonces, a ver, voy a empezar voy a poner una gráfica. Bueno, esto quiere ser una gráfica, no en el consumidor. Consumidor, o sea, la idea básica es la restricción presupuestaria, la función de utilidad, que es una montaña, y la idea de que puedo encontrar una canasta X1, X2, que satisface la utilidad dado esa canasta de bienes con una restricción presupuestaria que es P1 por X1 más P2 por X2, ¿no? Entonces, los axiomas de la elección, de manera general, son que sean completas las preferencias,
que sean transitivas, ¿sí? Y hay otros que son que sean continuas, lo de insaciabilidad local, ¿sí? Eh, entonces, que sean completas, ¿no? Nada más. Quiere decir, de manera general, que el consumidor puede hacer un ranking entre dos canastas. Siempre son rankings binarios, pero puede hacer un ranking entre, por ejemplo, la canasta A, entre la canasta B, entre la canasta C, todas las canastas que están dentro del espacio de elección, sean alcanzables o no. Que sean alcanzables o no quiere decir que no solamente se acota a la región acotada, valga la redundancia, por la restricción presupuestaria. Entonces él puede hacer el ranking, ¿sí? Que sean transitivas es que de manera general que las curvas de indiferencia no se toquen, pero también implica en la explicación más sencilla que los agentes o los consumidores nunca quedan indecisos en la elección, siempre pueden decidir, ¿sí? Que sean continuas, quiere decir que en la medida de lo posible el consumidor siempre va a partir, se va a dirigir hacia la parte más alta de la curva de utilidad, porque también tiene insaciabilidad local. Entonces, cualquier punto que se encuentre en un radio Y, aunque sea muy chiquito, y que esté hacia esta dirección, va a ser más preferido que el que tenga actualmente, ¿no? Y eso nos lleva, de manera general, a que el óptimo de la elección sea, en el caso de dos canastas, que la tasa marginal de sustitución entre X1 y X2 sea igual a la relación de precios P1 y P2, ¿no? Digamos, ese es el lugar de equilibrio a que nos lleva el problema de maximización, o si se trata de bienes como los Leontief, que son complementarios, de todas maneras llegamos a esa condición del óptimo, ¿ok? Entonces, no sé si ahí ustedes tienen alguna duda, pues no sé, La nada, convexidad, ¿todo bien? creo que hay que mencionar la convexidad también. Sí, la convexidad, pero está muy relacionada la convexidad con la idea de que agarras dos puntos aquí, ¿no? Y que haces una combinación lineal convexa y que agarras, por ejemplo, un punto aquí, este punto de aquí va a ser estrictamente mejor que el de acá abajo, ¿no? Entonces siempre te vas a ir moviendo, ¿no? Y aquí en este punto, cualquier punto de esta línea vas a encontrar otra curva de indiferencia mucho más alta, ¿no? Entonces, digamos que esa es la flecha que te lleva hacia arriba, ¿no? El axioma de convexidad. Pero no sé, ustedes ahí sí se acuerdan alguna cuestión ahí. Además, aquí tienen al profesor Bruno, aquí para que le reclamen y todo eso, porque. Pero digamos, la noción es esa, ¿no? La noción es esa. Encontramos un óptimo restringido en donde, bueno, la tasa marginal de sustitución, es el cociente de las dos, ¿cómo se llama? Derivadas de la función de utilidad con respecto de las utilidades marginales de los bienes, ¿no? Es igual a esa, ¿no? Y ahí encontramos la tangencia de la restricción con el, la curva de indiferencia. Y ese va a ser el equilibrio del consumidor, ¿no? Y ahí se supone que el consumidor maximiza la utilidad, ¿no? Y la teoría no nos dice más allá de eso, ¿no? Maximiza ahí de acuerdo no nos dice si porque los bienes que compró, cuando, la teoría no nos dice si, cuándo maximiza, cuando compra los bienes, se asume cuando los consume, ¿no? O sea, ahí eso no nos dice claramente. Pero bueno, por el otro lado, tenemos el problema del productor, ¿no? Y el problema del productor, como si fuera un reflejo del consumidor, pues nos va a plantear
¿no? Una curva. Bueno, antes de aquí, bueno, esta es la condición de equilibrio y las soluciones las soluciones óptimas, por ejemplo, de X1 y X2, si estamos en el caso de los bienes normales, ¿no? A ver, yo ya no me veo aquí. Ok, es que de los bienes normales, pues estamos en qué? En que M sobre 2P1 y M sobre 2P2, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante este equilibrio y estas soluciones? Porque estas soluciones son las curvas de demanda marshalliana. ¿Y por qué son importantes? Porque estos nos dicen que cuando crece P, cae la demanda de X1. ¿Sí? Y de ahí yo tengo una teoría de la demanda del consumidor. Entonces, cada que crece el precio, disminuye la demanda del bien. De ahí viene la pendiente negativa de la curva de demanda, ¿sí? Y esta curva Cobb-Douglas, bueno, la función de utilidad Cobb-Douglas es utilizada para decir que de manera agregada, si todos los bienes son normales, entonces vamos a conseguir una curva de demanda agregada con pendiente negativa, ¿sí? O sea, de la manera general. Entonces, ahí obtenemos esa curva de demanda con pendiente negativa. Por el otro lado, el lado del productor, ¿qué tenemos? Tenemos una función de producción, ¿sí? Que depende del trabajo y del capital que es fijo. Y ahorita vamos a entrar con Marshall y vamos a revisar los supuestos. Y este asume que, bueno, a ver, déjenme borrar aquí para que quede bien, que vamos a llegar a un máximo que va a ser este punto de aquí, ajá, en donde aquí la producción con Q y acá L, ¿no? Entonces, en el corto plazo, tenemos un problema de corto y de largo plazo, ¿no? En el corto plazo, vamos a llegar, dado que el capital es fijo y ahorita vamos a regresar a Marshall, tenemos un óptimo que depende mucho de los rendimientos de la función de producción. Entonces, como la función de producción tiene rendimientos constantes, ¿no? Porque nuestra función de producción, LK, es igual a L por K a la 1/2, lo que implica, ¿no? Que si el capital es constante, pues tenemos rendimientos decrecientes en el corto plazo y constantes en el largo, ¿no? Entonces, eso me lleva en el corto plazo a tener curva de costo marginal creciente. ¿Por qué? Porque todo depende de la productividad que me da la curva, ¿sí? Y entonces, si voy aumentando la unidad de trabajo, el incremento que me da en la producción cada vez es más chico. ¿Por qué? Por la naturaleza de los rendimientos, ¿sí? Y entonces yo tengo que pagar el mismo salario por cada unidad de trabajo cuando cada vez esa unidad de trabajo me rinde menos. Entonces eso en términos de costo proporcional, pues lo que me está dando es una curva de costos creciente a medida que ocupo el trabajo. Entonces en el corto plazo yo tengo, ¿sí? Si pongo los costos, yo tengo una curva de costos que va así, ¿no? Que es la curva del costo marginal, ¿vale? Tengo la curva de costo medio,
que la ponen así, ¿sí? Tengo la curva del costo variable medio. Bueno, tendría que verse bien. Y tengo la curva del costo fijo medio, ¿no? ¿Sí? Y ¿dónde voy a maximizar de manera general? Pues lo que me dice es donde el precio es igual al costo marginal, ¿no? Y bueno, desde aquí empieza la curva de oferta, desde aquí. Esta es la curva de oferta. Entonces, yo voy a producir tanto Q y voy a cobrar, y tengo mi costo, ¿no? Costo marginal, o el precio. El precio determinado por el costo marginal. Si sube el costo marginal, porque aumenta la producción, aumenta el precio, ¿sí? Entonces, ese es el esquema y el equilibrio es precio igual al costo marginal, ¿no? Entonces, eso es lo que las nociones que tenemos de la micro del productor, corto plazo. En el largo plazo, ¿qué pasa? Como los costos son constantes, entonces el precio es igual al costo marginal, ¿sí? Que también es igual al costo medio, ¿sí? Y la curva de oferta es una horizontal. Entonces tenemos esto, una curva de oferta horizontal, ¿vale? Entonces el precio, la cantidad, y esta es una curva de oferta horizontal en el largo plazo, porque en el largo plazo los rendimientos son constantes. Entonces, de esa teoría, eso es lo que podemos tener. Además de que cuando encontramos las condiciones de equilibrio de largo plazo, tenemos que el costo marginal, ¿no? Del trabajo es igual al, a la productividad marginal del trabajo, que el costo marginal del capital es igual a la productividad marginal del capital, ¿no? Y es igual a sus respectivos precios, ¿no? El salario y el R que ponemos ahí, que sería el costo de capital, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que nos da la teoría neoclásica, ¿no? Y nos dice que a cada factor de la producción se le remunera su productividad, ¿vale? Y al final en equilibrio, como nada más estamos remunerando la productividad que es igual al costo marginal, lo que nos dice en la materia de distribución, eh, que es justa, ¿no? En el sentido de que te pago lo que produces, y ahí está la cosa, ¿no? Entonces, al igual que los clásicos, todavía no estaba el concepto de explotación, porque si se le paga su trabajo, se le paga su productividad, pues no hay explotación, ¿no? Y el fenómeno de la ganancia es un fenómeno, pues casi del mercado, ¿no? De las oportunidades que te da el mercado, los nuevos mercados y que te vayas para allá, ¿no? Como lo explicaba Ricardo ahí. Entonces, bueno, eh, de manera general, Todo esto en competencia este, perfecta. a ver, grítame, Bruno, porque ahí sí lo escuché. No, te decía que todo esto solo en mercados competitivos, ¿En dónde? ¿En mercados qué? perfectamente competitivos. Sí, 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 sí. Entonces, pero vamos a ver los supuestos, ¿no? Eso es lo importante, regresar a los supuestos. ¿Qué supone el mercado competitivo o el análisis de competencia perfecta? ¿Sí? Pues que hay tecnologías, todas las empresas son iguales, que tienen la misma tecnología, que no hay ventajas de escala, y por ventajas de escala quiere decir que la empresa grande y la chica tienen la misma tecnología, nada más estaríamos diciendo que la empresa grande es como un múltiplo de la empresa chica. ¿Qué más? No hay barreras de salida, no hay barreras de entrada, ¿sí? Eso es lo que implica este mundo de la competencia, ¿no?
y también que no hay una incertidumbre sobre la venta. ¿Por qué? Porque la curva de mercado es horizontal, ¿no? Entonces ahí está la curva del mercado, el precio de mercado, y tú te ajustas a, vas a ajustarte tu cantidad a ese precio que está dado, ¿no? Ahorita vamos a ver todo eso, pero es la base conceptual neoclásica. Esta sí ya es neoclásica. Y bueno, no sé si ahí tengan dudas ustedes. Nada más estamos refrescando el chip y ahí las dudas aquí con el doctor Bruno afuera ahí ya, ¿no? No, ya no hay Este, dudas, porque ya todo todo está bien. Entonces, ¿por qué está. quería pasar a esto? Porque ahorita vamos a ver a Marshall, ¿no? Entonces voy a empezar con la lectura de Marshall. Marshall a través de los ojos de Higgs, ¿sí? Entonces, el artículo que vamos a ver, bueno, el paper que vamos a ver se llama El método del Marshall. El método de Marshall, el libro es Estudios de Métodos de Economía Dinámica de John Hicks, ¿sí? Se los voy a pasar, les voy a pasar todo y vamos a ver lo que dice Hicks de Marshall, ¿va? Pero lo que quería es como que recordarles de dónde venimos, de dónde vienen ustedes, de micro, qué es lo que está diciendo la micro y bueno, vamos a ver hacia dónde vamos. Y hay que ir viendo qué críticas, digamos, todavía se sostienen acerca de qué críticas, digamos, heterodoxas sobre los supuestos de la micro convencional siguen siendo válidos, ¿no? Se siguen sosteniendo en el tiempo, ¿va? Entonces voy a proyectarles ahí, ¿cómo se llama? La diapositiva. Ahí va. Ahí la están viendo, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, el método de Marshall, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la lectura del método de Marshall y hay una parte que es muy interesante. ¿Y por qué el método de Marshall? Porque Marshall, siendo el primer neoclásico, reconoce varias cosas que la heterodoxia utiliza, por ejemplo, ¿no? Los rendimientos crecientes, la idea de la dinámica económica, de manera general, unos precios, él habla a veces de precios administrados. Entonces vamos a ver qué son los precios administrados, ¿no? Que no tiene nada que ver con los precios de equilibrio. Bueno, entonces empieza ahí la lectura, ¿no? La estática y sus límites, ¿no? Entonces, Marshall, a ver, Marshall está ¿en qué siglo? A ver, ustedes que están allá, ¿en qué siglo andaba Marshall? La segunda mitad del siglo XIX. Ahí está, la segunda mitad del siglo XIX. Entonces estamos hablando de 1800, ¿no? En 1800, el avance de las matemáticas, pues era relativamente modesto y bueno, no había herramientas, digamos, cálculo, ecuaciones diferenciales como desarrolladas para analizar los fenómenos de una manera dinámica. Pero vamos a ver, ¿no? Entonces dice, él habla de la pobreza de la estática pura en el sentido de que Marshall reconocía que el fenómeno económico es un fenómeno dinámico, ¿sí? Pero dice, para Marshall el análisis de un estado estacionario perpetuó la carencia del interés práctico, dice. La economía real se caracteriza por el cambio continuo y el desarrollo industrial, ¿no? Entonces él estaba a favor de hacer una teoría dinámica. Dice, ¿pero qué pasó? Dice, como no tenía herramientas para hacer este análisis dinámico, adoptó la estática como un paso previo e indispensable, con una, digamos, aceptando operar con una estática incompleta, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a hacer Marshall? Supuestos acerca del comportamiento y dividió digamos, el análisis en el corto y el largo plazo. Y eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué dice, no? Hay un aislamiento analítico, el ceteris paribus, consiste en congelar el resto del sistema económico para estudiar la relación entre un grupo reducido de variables, ¿no? Entonces ahí es el ceteris paribus, ¿no? Vamos a ver cómo A le pega a B, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante, ¿no? Dice,
hay una enorme potencia en la práctica, otorga enorme capacidad para resolver problemas concretos en mercados específicos de manera directa y manejable. ¿Sí? Sin embargo, hay un riesgo metodológico. Dice, el peligro surge al olvidar que las variables congeladas en el modelo teórico continúan cambiando en el mundo empírico real, ¿no? O sea, mientras tú supones que todo lo demás se mantiene constante y estás viendo cómo A le pega a B, a lo mejor ya ese supuesto se volvió poco funcional porque el contexto cambia y entonces cómo le pegue A a B, a lo mejor también ya cambia, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. Son los riesgos de hacer un modelo, ¿no? Como en la pandemia, ¿no? Había un modelo predictivo del, ¿cómo se llama? Del contagio del virus, pero si te cambian las variables, ¿no? Pues ese modelo puede no servir para nada, ¿no? O sea, las proyecciones nunca fueron exactas porque las variables no controladas, incidieron en otro tipo de contagio, ¿no? O en otro tipo ¿cómo se llama? De resultado. Entonces, el primer pilar es el equilibrio parcial. Entonces, Marshall es el creador del equilibrio parcial, de lo que conocemos como las estructuras de mercado, el análisis del monopolio, el análisis de la competencia perfecta. Y bueno, ¿qué hace Marshall? O sea, se va a centrar en un solo sector, una industria, ¿no? Y también él crea lo que se llama hoy la mesoeconomía, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hablando de la micro, de la meso y de la macro, ¿no? Cuando habla de la industria, está hablando de la mesoeconomía. Entonces, Marshall centra la atención de forma aislada en una industria o mercado específico, asumiendo que los efectos de retroalimentación sobre el resto de la economía son secundarios e insignificantes. Entonces, parte de supuestos simplificadores, y él presume que la curva de demanda del sector es fija, que los precios de los factores externos no varían y que el cambio técnico no es autónomo dentro del periodo estudiado. Entonces empezamos con los supuestos, ¿no? Dice, el pragmatismo frente al dogmatismo, ¿no? Y bueno, se habla de una aproximación práctica. Dice, los supuestos son aproximadamente verdaderos. Y ahorita vamos a leer a Friedman. Y ustedes van a decir si los supuestos friedmanianos son aproximadamente verdaderos. Dice, Marshall enfatizaba que la teoría económica no requiere ser matemáticamente exacta ni abstractamente perfecta. Dice, basta con que sus supuestos básicos sean suficientemente cercanos a la realidad empírica para guiar la toma de decisiones y las políticas industriales. ¿Vale? Eso es lo que dice Marshall. Luego dice, el tiempo lógico, el segundo pilar. Concepto lógico no cronológico. El corto y el largo plazo en Marshall no se miden en días, meses o años del calendario. Son categorías lógicas de adaptación de la estructura productiva. Entonces ahí, ¿cómo se determina el corto plazo? A ver, jóvenes y jóvenes, Yo creo que sobre esto no hemos hablado mucho. Creo ¿ok? que el capital es fijo de Ujú. corto plazo y todo es variable de largo plazo, ¿no? ¿Sí? Sí, No, pero el supuesto es eso, o sea, no es sí, el tiempo, es que sí, se fija el es capital. lógico, sí, es lógico, correcto, no, es correcto. Ajá. Entonces dice, indican el grado de libertad, o sea, grados de flexibilidad. Entonces, Marshall va a hablar de corto plazo cuando el capital no puede variar y a largo plazo cuando el capital varía, ¿sí? Pero no es una categoría de tiempo, es una categoría de mantener fijo el capital, ¿no? Entonces, indican que el grado de libertad que tienen las empresas para ajustar sus factores productivos, escala de planta, equipos, contratos ante variaciones del mercado. Entonces, cuando la empresa invierte, ¿sí? Y se planifica en un año o un horizonte, digamos, en un año, estamos poniendo 5 años,
La inversión está planificada para 1, 2, 3, 4 años. Y si tú ya gastaste, eso ya se queda fijo y no lo vas a cambiar hasta que se realice tu horizonte de planificación. Entonces, para Marshall, eso es el corto plazo, ¿no? Entonces, vamos viendo. ¿Cuál es la anatomía del corto plazo? Dice, la rigidez del capital instalado, la maquinaria, las instalaciones, la organización se toman como dadas. No hay tiempo para modificar la escala física de la producción, ¿sí? Sin embargo, esto es muy importante. Marshall sabía que se podían manejar los inventarios, ¿sí? Ahorita vamos a llegar a eso. Marshall, o sea, un tipo, un genio, Marshall, yo siempre reconozco, pero un genio yo diría con cierta maña, ¿sí? Ahorita, bueno, podemos avanzar y vamos a ver en lo que yo les digo que en términos teóricos o en términos metodológicos supuso varias cosas que salían del realismo de las cosas. Ahí les va. Entonces, dice, hay un paralelismo con Ricardo. El capital fijo heredado actúa como un factor inamovible durante el periodo corto, en clara analogía con la Tierra en el modelo de Ricardo. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque tanto Malthus como Ricardo asumían la imposibilidad de expandir la fertilidad de la tierra y dos, la dotación de tierras en el sistema económico, ¿sí? Entonces ahí hablamos, por ejemplo, en Malthus, de la famosa ley, ¿no? De que la población crece de manera geométrica y la agricultura, el producto de la agricultura, crece de manera aritmética. Entonces eso plantea un límite al crecimiento de la población y al crecimiento económico, más bien al crecimiento económico, no al crecimiento de la población. También Ricardo retoma este supuesto en términos de la fertilidad y la dotación de tierras y plantea la ley del hierro de los salarios. ¿Te acuerdas la ley del hierro de los salarios? En donde decía, bueno, y si crece el precio del trigo porque se acabaron las tierras, pues eso va a generar un incremento en los salarios y va a disminuir las ganancias del capital. Entonces, eso llevaría en determinado momento al mismo equilibrio, o a la misma situación de estancamiento que planteaba Malthus, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se los estoy platicando, son cosas de economía política, pero es interesante en el sentido de que, cuando está hablando Marshall, él va a considerar que los rendimientos decrecientes de la tierra van a dominar, y van a poder, digamos, contrarrestar los rendimientos crecientes de la manufactura. Entonces ahí es importante, pero ahí les va. Entonces, ajuste operativo intensivo, los productores se adaptan al incremento de la demanda, intensificando el uso de insumos y variables, trabajo y materias primas, ¿no? Entonces ahí va a haber, ahorita vamos a ver ahí un detalle con Marshall. No sé, ahí cómo van. Ahí vamos. ¿Eh? Ok, entonces, determinantes del producto. Dice, en el corto plazo, el nivel de producción está determinado por, uno, el estado de la demanda, dos, el stock de capital fijo y los precios de los insumos variables, ¿no? Entonces, los insumos, el costo de los insumos está dado, ¿sí? El estado de la demanda está dado y el capital está dado, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que maximizar? ¿No? Si está tu demanda, pues lo que tienes que hacer es proponer una producción, ¿no? Acorde a la demanda y lo que tienes que tratar de minimizar son los costos, ¿sí? Marshall concibió, ahí les va, dificultad de la integración dinámica, dice. Marshall concibió el periodo corto como
autocontenido. No obstante, dudaba de la posibilidad lógica de encadenar periodos simples para construir un proceso dinámico, ¿sí? Entonces, sí fue un artilugio metodológico hablar del corto plazo, pero encadenar periodos era más complejo, ¿no? Porque los resultados de los periodos partidos, según los supuestos de Marshall, pues eran incompatibles, porque si yo tengo en un periodo acumulación de capital, entonces yo tendría que empezar el siguiente periodo con acumulación de capital, ¿sí? Entonces, son cuestiones que tuvo que ir analizando, pero que le dificultaba el análisis dinámico. Luego venimos aquí. La omisión número uno dice el costo de uso, ¿sí? Entonces estamos hablando de los supuestos del mercado, del equilibrio parcial, y ahora viene la crítica. ¿Qué pasó? El problema del costo de uso. Dice, el concepto keynesiano. Keynes señaló que el uso del capital fijo en la producción actual acelera su desgaste y afecta las necesidades de reemplazo futuro, ¿sí? ¿Cuál otro? El impacto de las expectativas, dice. Valorar el desgaste del capital exige evaluar el futuro esperado, imposibilitando mantener el periodo corto cerrado, ¿sí? Y la ruptura de la estática, dice, la introducción del costo de uso quiebra el esquema estático y obliga a pasar a la dinámica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema del costo de uso? Que tú tienes que estar obligado a prorratear tus ganancias, y si en el corto plazo no hay ganancias, cuando acabe el periodo de la máquina, ¿no? ¿Qué haces? Ahora, sí, a ver, la productividad marginal del capital requiere un pago, ¿sí? Ese pago implica, y no lo dice la teoría neoclásica, implica también el desgaste. Pues yo creo que sí. El problema es la depreciación, y que cuando terminas el periodo ya no vas a comprar la misma máquina, ya está la de nueva generación, y esa máquina de nueva generación no cuesta lo mismo que la que compraste al inicio del periodo. Entonces esa problemática es la que pone en el centro del costo de uso, el reemplazo de la maquinaria. No sé si queda ahí medio claro, más o menos, más o menos. Entonces, eso te obliga a ti como empresario a estar pensando en el futuro de tu empresa, y eso es en el reemplazo de tu maquinaria y equipo, ¿sí? Considerando no solamente que debe de existir un fondo de reemplazo, sino que tiene que existir también un fondo para la compra de lo nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es lo que está planteando Hicks. A ver, vamos al otro. La omisión número dos dice los stocks y los inventarios. Dice, incertidumbre de los stocks. El modelo no puede prever qué proporción de insumos y productos quedará almacenada como inventario de un periodo a otro, ¿sí? Dice, absorción instantánea. Dice, en el marco estático se ve forzado a asumir que nada se pospone y que la producción se absorbe instantáneamente dentro del periodo. Ese es el modelo neoclásico convencional. Pero ¿qué sucede en la vida? Y es lo que dice Marshall. En la vida hay inventarios, ¿sí? Entonces yo tengo, y eso es un costo adicional, pero yo tengo que planificar mis inventarios conforme a la demanda. Como en la teoría no clásica la demanda es fija, pues no hay inventarios, porque tú sabes exactamente cuál es el nivel de demanda. Pero en la realidad no sabes si la demanda va a seguir siendo la misma. Entonces tienes que tener inventarios por si te compran o por si no te compran, ¿sí? Y eso nos lleva a una teoría del precio administrado, pero bueno, ahorita vamos allá. Dice, invasión de expectativas. Dice, la variación de inventarios depende de las expectativas futuras de venta, destruyendo el supuesto del aislamiento estático, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pone otro ejemplo
del por qué la estática, digamos, no es el mejor modelo para analizar la dinámica económica, ¿no? Obviamente. Fíjense, aquí está. Los precios falsos, dice. Precios súper cortos y falsos. Dice, negociación e ignorancia del mercado. Dice, en el mercado diario, pescado maíz, que es el ejemplo que pone Marshall, dice, la oferta es fija. Compradores y vendedores negocian sin conocer el precio final de equilibrio. Imagínense que ustedes van a un lago a pescar, ¿sí? Y sacan su producto, una lancha llena de pescado, ¿sí? De un pescado genérico. A ver, están pues no sé, Noruega y están pescando salmón. Sacan no sé, su tonelada de salmón y van a llegar a un pueblo y ahí la van a... No hay inventario, no hay refrigeradores, ¿verdad? Porque estamos hablando del mercado marshalliano. ¿En cuánto lo van a vender? ¿No? ¿En cuánto lo van a vender? Ahora, sacan un precio. ¿Ese precio es el de equilibrio? ¿Cómo saben que es o no el de equilibrio? ¿No? Entonces, en teoría, lo que dice Marshall es el precio que garantiza que vendas todo y que te compren todo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, compradores y vendedores negocian sin saber cuál es el precio de equilibrio. Entonces, ¿cuándo vendes a precio de equilibrio? Yo puedo empezar a vender a 10 pesos el kilo de salmón y algunos me comprarán, pero ya vendí a 10 pesos. Luego, si veo que la demanda es poca, bajo el precio a 5 y a lo mejor se vienen muchos y vendo otro tanto con ese precio. Pero como vienen muchos, a lo mejor lo vuelvo a subir. Entonces, estoy vendiendo a precios falsos. ¿Sí me explico? O sea, porque nadie sabe cuál es el precio de equilibrio. Y eso lo dice Balraz, ¿eh? Eso lo dice Balraz. Dice, si el subastador se llega a equivocar, dice, no hay fuerza que corrija ese desequilibrio. Si yo agarro un precio y lo alejo del equilibrio, dice, a lo mejor no garantizo que ese precio vuelva a regresar al equilibrio. Entonces esta es como el problema del filo de la navaja. Tiene que ser un precio correcto, el que le dé ahí, para que se quede ahí. Pero si me salgo por arriba o por abajo, no hay garantía de que vuelva a regresar. Pero bueno, eso es Marshall, en términos del equilibrio general. Dice, las ventas iniciales ocurren a precios falsos. Marshall sostiene que su efecto redistributivo del ingreso es menor y no altera sensiblemente el precio de cierre. ¿Ok? Pero la idea es, y lo dice Marshall, el precio de equilibrio se obtiene al final y durante toda la jornada se está vendiendo precio incorrecto. Sí, y lo dice, fíjense. Sin subastador valrasiano, dice Marshall no presupone un subastador central. En su modelo, los precios emergen del regateo entre comerciantes e intermediarios reales. El rol del intermediario dice, el fabricante industrial no era un fijador unilateral de precios, ¿no? O no un fijador de precios, dice. Los intermediarios ajustaban sus márgenes según las fluctuaciones de la demanda, ¿sí? Entonces, si te demandan mucho, ¿no? Pues ahora cobras un precio más para obtener más ganancia. Si te demandan poco, pues a lo mejor bajas el precio o lo mantienes ahí, dependiendo cuál sea tu interés. ¿Sí? Pero si tienes inventarios, no en el caso del pescado, el pescado no se podía almacenar, ¿no? Al menos que tuviera refrigerador, pero ahí no había refrigerador en el 1800 de Marshall, entonces tenías que vender toda la producción. Pero cuando tienes inventarios, cuando tienes refrigerador y estás en el mercado y tú estableces un precio del pescado y no te compran, ¿qué haces? ¿Bajas el precio o almacenas el pescado? ¿Sí me explico? Entonces, ahí cuando hay inventarios, el mecanismo del mercado no funciona, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
Ajuste de precio en la práctica, dice, iniciativa del vendedor. Ante aumentos de la demanda, los comerciantes ofrecían precios más altos para asegurar suministros y obtener más márgenes. Entonces, no estaban vendiendo al precio de equilibrio, estaban vendiendo a un precio que ellos les garantizaba comprar más pescado, ¿no? Y obtener una rentabilidad futura. Limitación del productor. Dice, los industriales no modificaban sus precios instantáneamente. El ajuste recala en la red comercial, ¿sí? O sea, no voy a aumentar el precio, a lo mejor, depende de cómo esté mi margen y depende de cómo estén mis costos, ¿sí? Si mis costos bajan, a lo mejor mantengo el precio o puedo bajar el precio dependiendo de mi margen. Dice, compatibilidad con la ignorancia. El mercado funcionaba razonablemente bien sin requerir información perfecta por parte de los agentes. ¿Sí? Conclusión, umbral de la dinámica. Y ahí dice, el método de Marshall es la última etapa del desarrollo de la teoría estática y representa el punto máximo de máximo acercamiento al análisis dinámico real, ¿no? Es lo que dice Higgs de Marshall. Marshall demostró los límites de la estática e identificó los elementos indispensables: tiempo, expectativas y capital para el desarrollo de la macroeconomía dinámica. ¿Va? Entonces, esa es la primera lectura. Ahorita se las paso, ahorita se las paso. Yo les paso todo. Entonces, este saque, a ver, ¿quién es Higgs? Higgs, pues es, diría Joan Robinson, es de los economistas bastardos, ¿no? Porque diría ahí, se le olvidó Keynes ya cuando hizo la síntesis neoclásica, pero no es, digamos, per se, un crítico de los más recalcitrantes de la teoría neoclásica, ¿no? Diríamos que está dentro de los mismos, eh, pues del mainstream, pues, ¿no? No es totalmente, digamos, neoclásico, pero fortaleció el esquema neoclásico digamos, sintetizar o mimetizar las ideas de Keynes en el modelo de la síntesis, ¿no? Y bueno, esta es una lectura de Higgs sobre el método de Marshall, ¿va? Y ahí los dos problemas, ¿no? El costo de uso, ¿sí? El costo de uso y los inventarios, ¿ok? Entonces, bueno, esa lectura. No sé si haya algún comentario, una duda. Digo, tienen aquí al profesor de micro al lado. Ya se está durmiendo, ¿eh? Pues yo tengo todavía el uso horario. ¿Qué dijo? Yo tengo, Jorge, el uso horario europeo. Ah, ok. Entonces, Ok, bueno. Pues ahí, o sea, hay que darle una lectura, hay que discutir. Lean o sea, ahorita es sintético. Yo les digo esos dos elementos porque esos dos elementos complican el análisis de equilibrio, ¿sí? Ese es el problema. Entonces voy a cerrar esto y voy con la otra. La otra está más, un poco más peliaguda, pero vamos a ver. Entonces vamos a ver. Estoy. Espérenme. A ver, ¿dónde está la otra? A ver, dejar de compartir. Ok, esperen. A ver, voy con la otra. Ok, ajá, ajá. Espérenme tantito. ¿Dónde está? Según yo debe estar en descargas. Ajá, ajá, ahí va. Ahí ya la están viendo, ¿no? ya, Voy. Esta es de lectura.
Ahí se ve ya mejor, ¿no? Ok, fíjense, aquí eh, vamos a regresar un poquito a, sí es la lectura de Steve King, pero también trae fragmentos de la metodología, em, ¿cómo se llama? Metodología del libro de Milton Friedman, es Metodología de la Ciencia Económica, creo que sí, ahorita me acuerdo. Entonces, vamos a ver, y tiene que ver con esta cuestión de la epistemología, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí hay citas de Mario Bunge, que es un filósofo argentino. Y bueno, empezamos con una pregunta que la diferencia entre ciencias fácticas y ciencias formales. Si yo les pregunto qué es díganme ejemplos de ciencias formales. Física, Denme ejemplos de ciencias formales. física, La física química, o química. Pues, ¿qué creen que no? Esas ciencias no son formales, son fácticas. Las únicas ciencias formales es la lógica y la matemática. Todas las demás son ciencias fácticas. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Entonces, la ciencia fáctica. Ahí les va. Ciencia formal versus ciencia fáctica, ¿no? Las ciencias formales, matemáticas, tratan sobre entes ideales, demuestran teoremas deductivos de forma completa y final, sin requerir observación empírica del mundo físico. ¿Vale? Esas son las ciencias formales. Ciencias fácticas, y por ejemplo la economía, tratan sobre procesos reales. Sus hipótesis deben ser verificadas empíricamente, siendo siempre temporales, incompletas y sujetas a revisión. ¿Vale? Bueno, ahí es una lectura de Mario Bunge. Entonces, les digo, las dos ciencias formales, lógica y matemática. ¿Vale? Todas las demás, la química, la biología, la física, ¿no? Son ciencias fácticas. ¿Qué estudia la física? Pues los hoyos negros, el microcosmos, ¿sí? Entonces, el método científico fáctico. ¿Qué hacemos? Vemos la ventana, observación, reconocimiento objetivo del problema en el mundo real. Dos, una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué veo en el mundo real? Que llueve, ¿no? Hago una hipótesis. ¿Por qué llueve? O sea, ¿cuál es la problemática, ¿no? El objetivo es explicar por qué llueve. Y si yo les dijera, a ver, denme una hipótesis de cómo es que sucede la lluvia. Bueno, ya se quedaron pensando, ¿no? Y entonces, tengo una hipótesis y lo que sigue es la experimentación de esa hipótesis para verificarla. ¿Sí? Entonces, si bajo ciertos supuestos se reproduce mi afirmación, pues entonces yo puedo generar una ley. Ah, va a llover cuando pase A con C. Va, ¿no? Y eso cómo lo puedo comprobar a través de la experimentación, verificación empírica. Entonces, veo la realidad, formulo hipótesis y verifico esas hipótesis y si está mal la hipótesis, me regreso y vuelvo a hacer otras hipótesis. ¿Vale? Digamos, ese es el método científico de las ciencias fácticas. Vamos a ver a Friedman. En la economía, el método se llamaba, el libro de Friedman es el método de la economía positiva. El instrumentalismo de Friedman. Economía positiva, 1953. Friedman sostiene que la economía debe de ser una ciencia objetiva encargada de estudiar lo que es y predecir consecuencias ante cambios de circunstancias. Entonces, dice, el criterio predictivo exclusivo afirma que una teoría no debe juzgarse por el realismo de sus supuestos, sino únicamente por la precisión de sus predicciones. ¿Vale? Entonces,
Pregúntenle al el FMI cómo les va con las predicciones de crecimiento que hacen al inicio de año. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Este es fíjense, ahí hay un filósofo indio que se llama Imre Lakatos. Y él habla también de las pseudociencias, ¿no? Y bueno, él cuando habla de las pseudociencias, y también lo dice Bunge, eh, dice que la economía es una pseudociencia, ¿no? Bueno, ahorita podemos explicar por qué es una pseudociencia, pero Friedman parte de un postulado como si, y dice ahí hay una frase que es importante, y hace un ejemplo en el método de la economía positiva, dice, a ver, eh, parecería como si los jugadores de billar, sí, se juegan, ¿sabes? El billar, ¿no? De las carambolas y todo eso. Dice, parecería como si los jugadores de billar supieran las leyes de la reflexión, ¿no? De la reflexión o reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque saben hacer los ángulos y la fregada, ¿no? Entonces, parte así como de ese supuesto, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿sería válido decir eso? A ver, un buen jugador de billar es un buen matemático. No necesariamente, pero bueno, a ver, vamos a ver. Lo refuta Bunge. Dice, bueno, a ver, Friedman plantea que no importa si las condiciones son irreales, siempre que las cosas ocurran como si fueran ciertas. ¿Vale? Dice, la refutación bugueana, dice, aceptar supuestos falsos, tolerar contradicciones internas y aferrarse a hipótesis refutadas dogmatiza la disciplina. Inmunización empírica, dice, el instrumentalismo extremo aísla la teoría neoclásica de la prueba empírica real. Ahí van las críticas, ¿eh? Ahí van. Raíces y luego, bueno, entonces, vamos a partir. Entonces, Friedman es un metodólogo de la ciencia del cómo sí, ¿sí? Y plantea, a ver, no es importante que las empresas en la realidad maximicen el beneficio, sino, sino lo importante es que parece como si lo intentaran. Esa es una afirmación de Friedman, ¿sí? Entonces, bueno, sigo ahí, ¿no? Entonces, los supuestos neoclásicos del cómo sí, ¿sí? ¿Ok? A ver, ¿ustedes tienen un lagrangiano en la cabeza como cuando van a comprar cosas al mercado? Pues quién sabe, ¿va? ¿Ustedes sí usan el lagrangiano cuando van al mercado? Pues igual y sí, ¿no? Pero bueno, si yo me paro ahí y soy friedmaniano, a mí no me importa si lo traigan en la cabeza. Lo importante para mí es que parezca como sí, ¿sí? Y yo puedo hacer un supuesto de, a ver, como yo creo que parece como si ustedes trajeran un lagrangiano en la cabeza, pues puedo agarrar ese supuesto y suponerlo real o muy acercado a la realidad, ¿sí? Bueno, entonces esa es la idea. Vamos a seguirle. Ahora, vamos a hablar del hedonismo. Entonces, Jeremy Bentham, él es de 1800 también. Y él hablaba, ¿no? Dice, la naturaleza ha supuesto a la humanidad ante el gobierno de dos amos, el dolor y el placer. Ellos nos indican qué debemos hacer y determinar todo lo que pensamos. Y decía, el hombre entonces tratará de maximizar el placer y minimizar el dolor. Entonces, con Bentham nace la motivación hedonista del consumo, ¿vale? Ya ahora el consumidor neoclásico ya no es hedonista. Pasamos del cardinalismo al ordinalismo, ¿sí? Entonces, fundamento filosófico, bueno, lo que hablaba Bentham, el fundamento filosófico utilitarista del cual la escuela neoclásica derivó la conducta del consumidor egoísta.
Bueno, estamos hablando, fíjense ya, Jeremy Bentham, casi 1800, ¿no? Dice, la sociedad como un cuerpo ficticio, el reduccionismo betaniano. Bentham sostenía que la comunidad es como un cuerpo ficticio y que el bienestar general es la simple suma aritmética del placer de los individuos. ¿Sale? O sea, para él, el bienestar social es la suma del bienestar individual. ¿Cuál es el axioma neoliberal moderno? Y se inspiró la postura neoclásica resumida en la frase de Margaret Thatcher. No existe tal cosa llamada sociedad. En los 80, así lo dijo Margaret Thatcher. Solo existen individuos. ¿Vale? Entonces, negando que eh, la idea de las construcciones, de la sociedad per se, como una construcción de entes colectivos con conciencia colectiva. ¿Sí? Vamos. Vamos a repasar los axiomas. Dice, axiomas de preferencia individual. Completitud y transitividad. El consumidor puede ordenar todas las canastas de bienes de manera lógica, sin ambigüedad. ¿Sí? Si A es altamente preferida que B y B es altamente preferido que C, entonces A es altamente preferido que C. ¿Sí? Principio de no saciedad. Se asume que más cantidad de un bien es siempre preferible a menos. Insaciabilidad egoísta. La convexidad. La utilidad marginal derivada de consumir unidades adicionales disminuye, generando curva de indiferencia convexas. ¿Vale? Vamos por abajo. Derivación de la demanda individual. Por eso hice el repaso. La curva de demanda individual. Al hacer variar el precio de un bien manteniendo fijos el ingreso y los demás precios, se obtiene una curva individual con pendiente negativa. Existe el efecto ingreso y el efecto sustitución. Para los neoclásicos es más importante el efecto sustitución que el efecto ingreso. El efecto sustitución siempre impulsa a consumir más del bien más barato, pero el efecto ingreso depende depende del tipo de bien, pudiendo sugerir bienes GIFE, ¿no? O bienes inferiores o bienes superiores, ¿no? Y dice aquí King, dice agregación, 2 es multitud. Y entonces dice 1 más 1 es diferente de 2 en lo agregado. Dice efectos de distribución del ingreso. Dice Steve King demuestra que cuando se pasa de un consumidor, y están hablando de Robinson Crusoe, a varios Crusoe y Viernes, los cambios en precios redistribuyen el ingreso entre ellos. ¿Y cómo va la cosa? Bueno, en aquel esquema neoclásico está la isla, Robinson Crusoe cae del lado de los cocos y Viernes cae del lado de las bananas, ¿no? Y entonces dice, bueno, a ver, ¿qué pasa si sube el precio de las bananas? ¿Sí? Entonces, cuando venda Viernes sus bananas, va a obtener más ganancia y no necesariamente va a consumir más cocos. ¿Sí? Entonces, si es más rico, come cocos, porque en términos relativos es más barato, son más baratos los cocos que las bananas, y eso le va a dar un excedente que a igual y lo va a consumir en otra cosa. Pero en un esquema cerrado como el neoclásico, se asume que eso no sucede. Entonces, si tú tienes más ganancia por la venta de tus plátanos, ¿no? Podrás consumir, pues, más cocos, ¿sí? Entonces, aunque sea, ¿cuántos cocos se pueden comer al día ustedes? ¿O cuántas cervezas? A ver, para que les sea interesante, porque los veo, ¿eh? Acá, no, cinco caguamas, dice, ¿no? Pues vamos a ver. Entonces, dice, fíjense, dado que ricos y pobres gastan distinto, un cambio de precio altera la demanda agregada, destruyendo la pendiente de la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo más ingreso, ¿no? Y a lo mejor el bien que estaba consumiendo yo ya no lo considero como necesario porque tengo más ingreso, o lo considero como un bien inferior. Entonces, cuando tenga más ingreso, no necesariamente lo voy a comprar. Esas son cosas las que estoy discutiendo aquí. Entonces, vamos a ver.
las condiciones de Gorman. Esta es la agregación de Gorman para que se pueda pasar de lo individual a lo agregado. Entonces, Gorman es un neoclásico que quiere demostrar cómo se pasa de lo individual a lo agregado. Y entonces dice el supuesto de Gorman. Las curvas de Engel tienen que ser lineales. ¿Cuáles son las curvas de Engel? A ver, si no, no se van a acordar. ¿Se acuerdan o no? Sí, las que dependen del ingreso, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, a ver, déjame ver dónde está el pizarrón. El pizarrón. Voy a volver a abrir el pizarrón. Ahí están viendo el pizarrón, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, las curvas de Engel son estas cosas. Bueno, aquí tienen ustedes el esquema, tienen sus curvas de indiferencia. Bueno, que tienen que ser paralelas, ¿no? Entonces, la curva de Engel es una curva que va relacionando, por ejemplo, una canasta multiplicada por un factor del ingreso, ¿no? ¿Sí? Y me está llevando a qué? Si tengo este ingreso, pues consumo tanto de este bien y tanto del otro. Si aumenta mi ingreso, pues estoy pasando ¿qué? A otra curva de indiferencia, pero mantengo ¿qué? La proporción de consumo de los dos bienes. Esas son las curvas de Engel. Entonces, si aumenta mi ingreso, voy a consumir más del bien X1 y más del bien X2 en la misma proporción que creció mi ingreso. ¿Sí? Y así voy a ir. Por eso la curva de Engel es una, digamos, pues quisiera una de 45, dependiendo de qué canasta esté viendo. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la curva de Engel. Y lo importante de la curva de Engel es que me dice, a ver, y esa es la cosa que siempre les pregunto. ¿Cuántos kilos de tortillas comen al día? Si comen mucha tortilla. Tú, Bruno, ¿cuántos kilos de tortilla? No, a ti tendría. ¿Cuántos kilos de pasta comes al día? Y bueno, la idea es esta. O sea, la teoría neoclásica supone que cuando incrementa el precio, digo el ingreso de una persona, tú vas a consumir proporcionalmente más de ese bien. ¿Por qué? Porque en el modelo neoclásico las preferencias están dadas y no cambian en el tiempo, ¿sí? Entonces, si sube tu ingreso, tú vas a consumir más de los bienes de la misma canasta, en la proporción que los consumes por la utilidad que te genera, ¿no? Entonces, qué bien en la realidad se comporta de esa forma. O sea, esas son las preguntas que empiezan a salir. Entonces, cierro esto. No sé si quede claro ahí el argumento, ¿sí? Luego, dice curvas de Engel lineales, preferencias homotéticas, ¿no? Que cada vez que crece el ingreso, como sumo igual. Dice, fíjense, asume que ricos y pobres gastan exactamente la misma proporción en todos los bienes. Luego, curvas de Engel paralelas, gustos idénticos entre personas. ¿Qué quiere decir? Me regreso al pizarrón. Está suponiendo primero que que las curvas de Engel son líneas rectas, pero entre los individuos, o sea, yo estoy asumiendo que estas son, por ejemplo, estas son las de Bruno. Las preferencias, fíjense, voy a poner aquí, ¿eh? Este es Bruno. Es aceite de oliva y pasta, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero lo que asume también Gorman es que, a ver, que Amilcar tiene las mismas preferencias
bueno, debería de ser paralelas, ¿verdad? Bueno, no puede ser. No necesariamente me sale ahí porque, algo mal. Pero que serían las mismas, o sea, una copia de eso sería la de Amilcar, ¿sí? Está asumiendo que los dos tienen las mismas preferencias por la pasta y el aceite de oliva. Eso es lo que implica. Me regreso. Entonces, ¿qué necesito? Preferencias homotéticas, curvas de Engen paralelas, gustos idénticos entre personas, exige que todos los individuos de la sociedad tengan las mismas preferencias. ¿Cuál es la implicación lógica? Colapso del modelo agregado. Dice, la ley de la demanda de mercado solo aplica si existe una persona o clones de la misma persona. ¿Sí? A ver, ahí va, esa es la crítica, ahí les va. Entonces, dice, teorema de Sonnenstein-Mantel-Debreu. ¿Qué hicieron Sonnenstein-Mantel-Debreu? Demostraron matemáticamente que la función de agregada del mercado puede tomar cualquier forma, no es necesariamente descendente, ¿sí? Entonces tienen que suponer unas cosas bien restrictivas para que la curva de demanda tenga pendiente negativa. ¿Qué pasa si la curva de demanda no tiene pendiente negativa? Que no hay equilibrio único. Y por eso después viene el embate de la teoría de juegos, porque ellos demostraron que no hay equilibrio único, que puede haber múltiples equilibrios. Y por eso el auge de la teoría de juegos por ahí de los años 50 y 60. Dice, al no garantizarse la pendiente negativa, la teoría neoclásica pierde la capacidad de probar la existencia de un equilibrio general único y estable. Voy para abajo. Pruebas empíricas de Zippel. Ahí en la lectura se plantea un experimento que hizo Zippel para verificar la validez de los axiomas del consumidor, ¿sí? Y entonces lo que hace Zippel es decirles a los alumnos, aquí como si yo estuviera, a ver, les voy a dar a elegir, les voy a dar un presupuesto y les voy a dar a elegir 8 bienes, ¿sí? Y esos 8 bienes les voy a dar 3 presentaciones de cada uno. Entonces van a tener coca de a litro, coca de 2 litros y coca de a 600. Luego les voy a dar, por ejemplo, tortillas, verdes de nopal, les voy a dar tortillas de no sé qué y no sé qué. Luego les voy a dar 8 productos, ¿eh? Leche. A ver, díganme 3 marcas de leche. Pura Lala, sus leche. ¿Qué? Entonces, bueno, ¿qué hizo? Imagínense que les pongo 8 productos con 3 presentaciones y los pongo a construir canastas, ¿sí? De acuerdo a un ingreso que les voy a dar. El problema de esos 8 bienes es que tienen 16,7 millones de posibilidades de elección, ¿sí? Con esos 8 bienes. Y se habla de la maldición de la dimensionalidad. Dice, Zippel probó empíricamente las preferencias reveladas. Entonces, ¿se acuerdan que les preguntaba, ¿cuál es la preferencia revelada? No lo que yo creo que prefiere Bruno. ¿Cuándo se revela? Cuando él va y compra en el súper. Yo pienso que a lo mejor, yo diría que, a ver, Bruno, a lo mejor estoy en lo correcto. ¿Compras Barilla? ¿Es la mejor pasta? Sí, 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 sí. Sí, es la mejor. Bueno, ¿pero por qué? Porque me ha invitado a comer y es Barilla, ¿no? Pero él revela su preferencia, ¿sale? No es que no solamente sea, ¿sí? ¿Tú harías tu propia pasta, Bruno? No, es que no sé hacer ni aprender. No. Pero bueno, esa es la preferencia revelada. Entonces, fíjense, ¿qué dice? La mayoría de los sujetos reales violaron los axiomas de optimización. ¿Qué? Completitud, transitividad. Dice, evaluar la canasta óptima entre 8 bienes requiere evaluar 16,7 millones de combinaciones. El ser humano racional aplica, dice él, heurísticas y hábitos en tiempo finito. O sea,
Lo que a mí, el modelo del consumidor me dice que tengo que elegir a través de un algoritmo que se llama el lagrangiano, ¿sí? Y el lagrangiano yo lo puedo ocupar para elegir entre tres bienes o cuatro o cinco o seis o siete o ocho o nueve, ¿sí? Pero cuando ustedes van al súper o cuando van al mercado, ¿qué es lo que compran? Haciendo un cálculo de optimización o compran lo que por costumbre están acostumbrados a consumir, ¿sí? Entonces, esa es la crítica, ¿no? Entonces dice, evaluar esa canasta óptima, pues está medio loco. Y lo que hace el ser humano es aplica heurísticas, hábitos y anclajes, ¿eh? Anclajes. Voy para abajo. Conclusiones y rehabilitación. Dice, este, el programa de derivar leyes sistémicas a partir del individuo aislado, dice él, Alan Kirkman, es una pérdida del tiempo. Debemos teorizar sobre el comportamiento, sobre comportamientos colectivos de grupos. Dice, ¿y qué tienes que hacer? Dice, rehabilitar a la economía clásica y el análisis de las clases sociales. La distribución del ingreso es el determinante fundamental de la demanda macroeconómica. Entonces, esa es la conclusión del capítulo ¿cómo se llama? De King. Y ya entonces, ahí habría que tener cuidado con el hecho de que ahora, como yo les decía, a ver, la teoría neoclásica tuvo una etapa cardinal, ¿sí? El cardinalismo. El cardinalismo, digamos en términos de Bentham, era tratar de medir la utilidad o el placer que les causaba el consumo de cierta cosa. El problema viene con las comparaciones interpersonales y la idea es la siguiente. Aunque yo les dijera, a ver, que tuviera una pieza de chocolate aquí en la mano, eh, X chocolate. Y yo les dijera, a ver, ¿en cuánto valúan del 1 al 10 lo que les gusta este chocolate? Y entonces unos me podrían decir, no, pues 5, otros 6, y a lo mejor Bruno me va a decir 10, y Amílcar me va a decir que 10. El problema es que yo no sé, en términos de intensidad, qué tanto el 10 de Bruno es más alto que el de Amílcar. ¿Me explico? O sea, ¿cómo sé si esa valoración objetiva en términos de la intensidad del placer es mayor para Amílcar o para Bruno? No lo sé, ¿sí? Entonces, ese es el problema de la macroeconomía neoclásica, el problema de la medición de lo que fue el hedonismo. Y entonces eso se eliminó, ¿sí? Por el problema de las comparaciones interpersonales. Entonces, ya en la etapa ordinal, que es entra Pareto, entra Lionel Robbins, hablar de lo ordinal, ahora ya no es necesario que te digan por qué el consumidor consume, sino ahora la motivación, la motivación ya no es necesaria. Lo único que tienes que saber es que el consumidor sea capaz de ordenar, ¿sí? Ordenar las preferencias. Entonces pasa de ser cardinal a ordinal, ¿sí? Pero de todas maneras, el problema de lo ordinal es que para poder pasar de lo micro a lo macro, tienes que suponer, de todas maneras, que los hombres se comportan de cierta forma. Y entonces, bueno, esas son las críticas que nacen de ahí. Y precisamente porque los supuestos de la teoría neoclásica son muy rígidos. El hecho de que las preferencias no cambien, pues es muy rígido, ¿no? O sea, con el paso del tiempo, pues uno, aunque no quiera, ya no puedes comer lo mismo que cuando eras joven. Entonces, sí, o sea, son cosas que van cambiando. Cuando tienes una pareja, cuando tienes hijos, tus hábitos de consumo cambian. Entonces, no es que tengan las preferencias y que no cambien. Esa línea de preferencia de los bienes en el tiempo cambia. Entonces, ese supuesto es muy, muy restrictivo. Pero bueno, ahí va.
¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hacerles como unos, cuestionarios, no de evaluación, sino como de retención de lo que hemos visto, porque igual nada más para firmar las lecturas. A mí me gustaría que leyeran las lecturas, están larguitas, ¿no? Y si es posible que tuvieran preguntas de las lecturas para a poderlas aclarar en el pizarrón. Entonces, no sé si nos dé tiempo para la otra y estaríamos ya en la cuarta lectura, pero no sé cómo se sienten, cansados, Bruno, cómo van. Chin, 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 chin. Bueno, yo creo que andamos un poco cansados porque empezamos a tuvimos una breve pausa. Yo pienso que otra sería excesiva. Sí, ¿no? Eh, Y eventualmente, o sea, lo que vamos a hacer para la siguiente lectura, ya voy a explicar cositas en el pizarrón. Entonces va a ser más de que ustedes vayan practicando cosas, ¿no? sí, Pero ahorita, bueno, ya repasamos un poquito los supuestos neoclásicos, vimos la lectura de Higgs. eh, es mucha información, ¿eh? O sea, es mucha información. Entonces, léanlo. Si quieren, le dejamos aquí. Nos vemos. Ahora sí, el próximo sábado, ¿qué es 5, Bruno? Es que les había dicho así, no voy a poder estar. Entonces, ¿no puedes cuándo? en la próxima semana, el 5. Ah, bueno. Ah, no, es eh, cierto. El 5 de septiembre, perdón. Todavía la próxima semana, que es 29, nos vemos. sí, ok. Sería la otra, Entonces, pero lo que podríamos hacer la semana del 5, Bruno, pues no sé, así como no sé, un tipo como repaso o algo, no sé, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero eso me encargo yo, ¿no? Porque tú no vas a Sí, estar. Así. sí, sí. Yo O no sea, sé. para que tengas todo, ya te mandé todas a ellos les mandé todo el material, también, Bruno, ¿eh? Que no, que te lo pasen, ¿eh? Se me hace que te lo están, te lo están negando, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí los dejo, a ver, ya reflexionen y nos vemos la próxima semana, a ver si puedo hacer 3 lecturas y ya son varias, o sea, ya hicimos 4. Entonces, hacemos las otras y yo creo que ahí le hacemos como un corte, Bruno, ¿no? ¿Va? Muchas gracias. No, no, no. Nos estamos viendo. Pásenla bien. Bonito fin, lo que les queda. Les mando todo, ¿sale? Un Gracias. abrazo, Bruno. Ok.